vamos a ver Hechos capítulo 19, versículos del 8 al 22. Hechos capítulo 19, versículo 8 al 22. ¿Ya lo tenemos, hermano? Ya, vamos a leerlo, ¿ya? Dice la Biblia: entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños y delantales de su cuerpo, y las enfermedades de ellos se iban, y los espíritus malos salían. Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo dijo: a Jesús reconozco y sé quién es Pablo, pero ustedes, ¿quiénes son? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron a aquella casa desnudos y heridos. Versículo 17, Hechos 19, 17. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor de ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecho la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. Así crecí y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Pasadas estas cosas, Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén, después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo: después que haya estado allí, me será necesario ver también a Roma. Y enviando a Macedonia a 2 de los que ayudaban, a Timoteo y Erasto, él se quedó por algún tiempo en Asia. Demos gracias al Señor, hermano. Señor, te damos gracias en esta noche, porque nos podemos acercar delante de tu palabra, Señor, reconociendo nuestra humanidad, reconociendo nuestra suficiencia, Señor, de ti, nuestra dependencia de ti. Ayúdanos, Padre, a poder vivir a la luz de tus mandamientos, a la luz de tu palabra. Queremos glorificarte y agradarte en todo momento, Señor. Te pedimos tu ayuda y tu bendición. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre Celestial. Gracias, Señor bendito. Amén. Muy bien, hermanos. Habíamos mencionado la semana pasada que Éfeso era la capital de la provincia romana de Asia. Pero Éfeso también era la residencia del procónsul romano. El procurador romano era representante del emperador, mientras que el procónsul
era representante del Senado romano en determinada ciudad o región. En este caso, Éfeso era el lugar de residencia del procónsul romano en Asia. O sea, quiere decir que toda Asia estaba gobernada por este procónsul, por este representante del Senado romano. Pero también la ciudad de Éfeso era una ciudad muy interesante en la historia, porque Éfeso era la ciudad que promovía el culto al emperador romano. Usted recuerda que antiguamente se adoraba al emperador romano como si fuera hijo de Dios, ¿verdad? Como si fuera realmente hijo de los dioses. Y el emperador romano tenía muchísima autoridad, gobernaba todos los linderos que cubrían todo su territorio, su vasto imperio. Y había un título que se le adjudicaba al emperador romano. Ese título era Curios. Curios. ¿Y qué significa Curios? Señor. O sea que al emperador romano se le llamaba Jocurios o el emperador, el señor, el que tiene la máxima autoridad. Y nadie podía ser llamado Jocurios más que el emperador. Lo interesante o lo curioso es que el término Curios, señor en griego, fue aplicado al Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento. La Biblia dice, porque hay un solo Dios y un solo Señor. Y la palabra que utiliza Pablo es Curios, y es la misma palabra que se usaba para el emperador. En otras palabras, Pablo estaba diciendo que no era el emperador el verdadero Señor, sino que el verdadero Señor era Jesucristo. Eso estaba diciendo. Y evidentemente eso amenazaba la autoridad o el gobierno del emperador romano. Por eso hubo una disputa no pequeña entre el imperio romano y el cristianismo, porque el cristianismo decía que hay un solo Señor y es Cristo, el Jocurios, el Señor, pero el imperio romano proclamaba que era César el Señor. Por eso es que se hizo la persecución a los cristianos. ¿Usted recuerda cuándo empezó la persecución a los cristianos? En el año 64 después de Cristo. En el año 64 después de Cristo, Nerón César, usted recordará, incendió la ciudad de Roma. ¿Y por qué incendió la ciudad de Roma, César? ¿Por qué? ¿Alguien sabe? El César Nerón incendió la ciudad de Roma porque él era compositor. A él le gustaba componer poemas, poesías, canciones. Y no se inspiraba en componer una canción para Roma. Y entonces mandó a quemar Roma, y mientras él veía cómo ardía Roma, comenzaba a componer su canción. O sea, solo para inspirarse, quemó la ciudad de Roma. Cuando los romanos se enteraron de eso, lo querían linchar vivo, hermano. Pero astutamente Nerón le echó la culpa a los cristianos, de que habían sido los cristianos ese grupo vandálico que había quemado la ciudad de Roma. Y de ahí entonces es que empieza la persecución romana, y si mal no recordamos, pues en el año 68 o 69 muere el apóstol Pablo y el apóstol Pedro en manos de Nerón, ¿verdad? Hay algunas tradiciones que dicen que Pedro murió crucificado de cabeza en Roma, pero eso no es verdad, porque se ha encontrado la tumba de Pedro en 1953 en Jerusalén. Así que él murió en Jerusalén, no murió en Roma. ¿Por qué la Iglesia Católica inventó que Pedro murió en Roma? Porque si no, el Vaticano no tendría sentido, pues. ¿Me entiendes? El Vaticano no tendría sentido. Entonces tuvieron que inventar que un apóstol como Pedro murió en Roma.
pero años más tarde se encuentra lo que al parecer es la tumba de Pedro, en 1953, ahí en Jerusalén. Yo creo que en realidad Pedro fue muerto en Jerusalén y no en Roma, porque el ministerio de Pedro no era los gentiles, eran los judíos. Así que es muy probable que Pedro haya muerto realmente de alguna manera, no sabemos cómo, tal vez crucificado sí, pero en Jerusalén, no en Roma. Pero quien sí murió en Roma, según la tradición, es el apóstol Pablo. Él sí murió decapitado en el año 68, después de la segunda audiencia que tuvo frente a Nerón César. Entonces, hermanos, estamos viendo la historia de Pablo en Éfeso, esta ciudad bastante importante, un centro comercial muy importante, un punto marítimo que era muy activo y que evidentemente era una ciudad donde había una prosperidad material muy grande. Donde hay un puerto, hay dinero, ¿sí o no? Porque llegan los barcos, llega la actividad comercial, etc. Ahora, en este pasaje de Hechos capítulo 19, versículo 8 al 20, vamos a estar viendo tres principios bíblicos, tres principios de la palabra de Dios. ¿Amén? Tres principios. Primer principio bíblico. Dios desea usar a hombres poderosamente. Amén. Dios desea usar hombres poderosamente. Y cuando me refiero a hombres y mujeres. Dios desea usar hombres y mujeres de una manera poderosa. Mire lo que dice el versículo 8. Y entrando Pablo en la sinagoga, dice, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Hermanos, Dios nos quiere usar como defensores de la fe. Pablo era un defensor de la fe. Algunos dicen por ahí, la Biblia no se ha hecho para contender. Hermano, la Biblia se ha hecho para contender. La Biblia dice en el libro de Judas, contendiendo ardientemente por la verdad que una vez fue dada a los santos. Tenemos que saber defender la palabra de Dios. Amén. Frente a las doctrinas falsas, frente a las falsas enseñanzas. Y para eso tenemos que estudiar la Escritura. Para eso venimos los días martes que hacemos estudio bíblico, para profundizar en el mensaje de la palabra de Dios, para presentar defensa. Ahora, ¿cómo presentamos esa defensa? ¿Cómo presentamos la defensa? Con mansedumbre, como corresponde a hijos de Dios. Amén. Por eso, hermano, los verdaderos cristianos podemos defender la verdad, pero no podemos andar matando a los herejes, ¿o sí? ¿Se puede matar herejes o no se puede matar herejes? No podemos matar herejes, hermano. Podemos defender la verdad, podemos acusar a los falsos predicadores, falsos maestros, pero no podemos ir a matarlos. Eso está mal, ¿verdad? Porque nosotros creemos en un principio bíblico que se llama el principio de la libertad de conciencia. Y la libertad de conciencia enseña que cada hombre tiene la libertad delante de Dios de hacer lo que es correcto. Pero delante de Dios. Por eso entre nosotros los bautistas no hay reglamentos. ¿Sí me entiende? No hay reglamentos. No hay parámetros humanos. No hay. Tenemos lo que se llama libertad de conciencia. Nuestro pensamiento, gobernado por Cristo, tiene que ser encaminado hacia la verdad. Ahora, aunque nosotros los bautistas no tenemos mandamientos ni reglamentos, sí tenemos costumbres que son buenas de imitar. Amén. Tenemos costumbres que son buenas de imitar. Nosotros, por ejemplo, enseñamos que las damas tienen que venir a la iglesia con falda.
¿Amén o no? Eso lo enseñamos. ¿Y por qué? El pastor se ha vuelto legalista. No, yo no soy legalista. Tú eres liberal, que es distinto. Ahora, ¿por qué enseñamos que las damas tienen que venir con falda? Porque se ve más decoroso, porque se ve correcto, se ve mucho mejor que una dama venga a la iglesia con falda. Se ve más femenino. ¿Amén o no? Ahora, pero si una hermana no desea venir con falda y viene con pantalón, ¿qué hacemos? ¿Le apedreamos? No se le puede apedrear. Pero sí hay que seguir insistiendo en lo que dice la palabra de Dios. Amén. Hay que seguir enseñando lo que dice la palabra de Dios. Hay que seguir enseñándole nuestras costumbres, nuestras formas. Que siempre apelamos a que los varones vengan bien vestidos a la casa del Señor. Amén. Siempre con su camisa. ¿Para qué? Para estar mejor vestidos en la casa del Señor. Entonces, hermano, siempre apelamos a formas o costumbres que nosotros los bautistas tenemos, aunque eso no son leyes y mandamientos. ¿Sí me entienden o no? Si usted usa una camisa manga larga o manga corta, eso no es pecado. ¿Me entiende? Pero hay iglesias donde sí es pecado, pues. Entonces, todas estas cosas, aunque no son pecado, nos ayudan a que el mundo nos vea distinto a nosotros, hermano. Amén. Que el mundo vea que de aquí sale la gente después de venir a la iglesia. Que el mundo no vea alrededor de nosotros que de aquí viene un grupo de personas a pasar el rato. Y parece un club social que cada uno sale vestido como se le da la gana. ¿Sí me entienden o no? A veces cuando vemos cómo sale la gente de un lugar, esos son cristianos. ¿Por qué? Por la manera como se viste. Hermano, la ropa no hace al monje. Amén. Pero sí lo va a distinguir. La ropa no hace al monje, pero sí lo va a distinguir. ¿Sabes qué es monje? Por cómo se viste. Pero la ropa no hace cristiano, pastor. No, la ropa no te va a hacer cristiano, pero sí te va a distinguir de que no estás yéndote a un club social, estás viniendo a la casa de Dios. ¿Amén o no? Porque cada lugar tiene su forma respectiva de vestirse. Cuando uno se va, te invitan a Palacio de Gobierno, te van a invitar a Palacio de Gobierno, ¿verdad? Y te dicen, señor, usted te ha invitado a una cena con el presidente de la República. Tú te vas a ir con tu bibirí, con tus sandalias amarillas y con tu chorcito. Así te vas a ir a visitar al presidente de la República, ¿no? ¿Así irás a visitarlo? No, ¿por qué? Porque el presidente de la República está ahí, pues. Y acá no está el rey de reyes y señor de señores. Aquí entre nosotros no está el Señor. Hay que vestirse mucho mejor, hermano, para glorificar, para agradar a Dios. Un cristiano tiene que ser limpio. Amén. Tiene que ser limpio. A la casa del Señor o donde vaya, siempre usar desodorante. Hay cristianos que dicen, no, que yo huelo a rosas. No hueles a rosas, eso huele a Hades, eso huele al infierno. El cristiano tiene que ser limpio, hermano. ¿Amén o no? Tiene que usar su perfume, sus cosas para verse mejor. Las damas tienen que verse arregladas también cuando vienen a la casa del Señor. Eso es lo correcto. ¿Amén o no? Pero esas no son normas. O sea, yo quiero que usted me entienda que yo le enseño lo que es mejor, pero eso no significa que si usted no lo hace le vamos a excomulgar. No. Pero ya sabemos cómo es su corazón si no quiere obedecer. También. ¿Me entiende o no? Entonces, hermanos, los cristianos que tenemos que tener muchísimo cuidado. Muchísimo cuidado. Frente a doctrinas falsas, al legalismo que se mete en la iglesia o al liberalismo que se mete en la iglesia, porque mucho liberalismo también. La gente dice, pero si Dios mira el corazón, Dios no mira la ropa. Claro, Dios mira el corazón, Dios no mira la ropa, pero no te vas a venir con bikini a la iglesia. ¿Sí me entienden o no? No te vas a venir con ropa apretada a la iglesia. No, pues, hermano, porque Dios mira el corazón, pero el carnal que está detrás tuyo no va a ver tu corazón. ¿Sí me entienden o no? Uno tiene que ser sabio.
El hombre y la mujer tienen que ser sabios, hermano. Hijos de Dios tienen que ser sabios. Y antes de vestirse, tiene que preguntar, ¿esto le agradará al Señor? A ver, ¿esta ropa le agradará al Señor? ¿Cómo tiene que vestir una dama, un varón cristiano? Eso está en la Biblia, con todo pudor y modestia. ¿Qué tal, hermano? Yo mañana me vengo con un saco tipo tongo, con un montón de lentejuelas brillantes, así brillantes. Ay, no, pero es saco es saco. Pero yo no estoy acá para hacer show. ¿Sí me entienden o no? Yo no estoy para hacer show, hermano. Pero hay pastores que les gusta andar haciendo show. ¿Tú has visto esos pastores que se andan comprando unos tronos? ¿Has visto? Unos tronos así. Se lo andan pintando de dorado para que sea de oro. Y se andan poniendo una capa de rey. Y en esa capa de rey se andan engrapando dólares, hermano. ¿Usted ha visto esos sinvergüenzas? Todo eso es show. Y eso no debe pasar en la casa de Dios. Amén. Pues es que hay que estar preparados. Dios nos quiere usar poderosamente como defensores de la fe. Versículo número 9. Dios nos quiere usar poderosamente como maestros de la palabra de Dios. Dice, pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó de ellos Pablo y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tiranno. Hermanos, cuando Pablo se dio cuenta que los judíos no querían aceptar el evangelio, él dijo, ¿cuántos son cristianos? Yo, vénganse conmigo. Y los separó a los cristianos de los judíos. Y a los cristianos se los llevó, alquiló un local, que era un local que le pertenecía a un hombre llamado Tirano. Era una escuela filosófica que tenía salones. Y Pablo alquiló un ambiente ahí para reunirse con la iglesia, para reunirse con los cristianos. Amén. Y estuvo allí y compartía con ellos la palabra de Dios. Y estuvo por 2 años enseñando la palabra de Dios a los que se habían convertido. Algunos dicen que este fue el inicio del instituto bíblico, del seminario bíblico entre los cristianos. Pablo enseñando en aulas la palabra de Dios por 2 años a los que estaban en Éfeso. Ahora, mire lo que dice el versículo 10. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Hermanos, Dios nos quiere usar como defensores de la fe. Dios nos quiere usar como maestros para enseñar su palabra. Amén. Podemos empezar primero como maestros de escuela dominical. Y Dios nos puede llevar hasta ser profesores de un seminario, de enseñar en un seminario la palabra de Dios. Dios nos puede usar. Pero Dios también nos puede usar como evangelistas. El versículo 10 dice que Él se fue por espacio de 2 años predicando la palabra del Señor Jesús por todo lugar. Hermano, Dios nos quiere usar como evangelistas a todos. Porque hay un mandamiento: id y predicad el evangelio a toda criatura. Y el Señor nos quiere usar a todos. No como algunos, ay no, yo no salgo a evangelizar porque yo no tengo el don. Yo no salgo a evangelizar porque yo no tengo el don. ¿Qué don? ¿Qué don? Hermano, el don de evangelista es otra cosa, pero todos tenemos que evangelizar. ¿Amén o no? Todos tenemos que evangelizar, porque el evangelismo es un mandato del Señor. Es un mandato del Señor, no es un don. Es un mandato. Ahora mire lo que dice allí. Versículo 11. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades de ellos se iban, y los espíritus malos salían. ¿Quién hacía los milagros? Allí encontramos una oración
simple. Dice que Dios hacía milagros extraordinarios. Y ahí está el complemento circunstancial de instrumento por mano de Pablo. O sea que quien hacía los milagros era Dios. ¿Y quién era el instrumento? ¿Quién era? Pablo. Hermano, Dios nos quiere usar como instrumentos para su gloria. Él nos puede usar en cualquier área, en cualquier campo. Pero siempre hay que reconocer que el poder no es de nosotros. El poder es de Dios. La sabiduría es de Dios. La gloria es de Dios. Nada es de nosotros, hermano. Y Dios te puede usar. Ay, hermana, qué lindo usted canta. Cuando usted canta, los ángeles bajan a hacerle contralto. Ay, hermano, qué tremendo cuando usted predica, cómo el infierno tiembla. Ay, hermano, cuando usted evangeliza, nadie evangeliza como usted. Hermano, la gloria es para Dios. Todo lo que nosotros hacemos es para Dios y para su gloria. No es para nosotros, es para Dios. Solamente tenemos que ponernos en las manos del Señor como instrumentos de Él. Por eso, hermanos, dice el versículo 12, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños y delantales de su cuerpo y las enfermedades se iban. Yo estaba en una iglesia en donde acostumbraban, ahí está el enfermo, trae su ropa del enfermo, vamos a orar por la ropa del enfermo para que cuando le pongan la ropa se sane. La Biblia no dice que era la ropa del enfermo, la Biblia dice que era la ropa de Pablo. Pablo daba su ropa, sus paños, sus delantales. Pablo los daba y cuando la ropa de Pablo le ponían al enfermo, el enfermo sanaba. Amén. Así que no era orar por la ropa del enfermo, era que Pablo daba su ropa para sanar a los enfermos. Pero todo eso era por obra del poder de Dios, por la gracia de Dios. Hermanos, primer principio, Dios desea usarnos poderosamente a todos nosotros. Si nos ponemos en la mano de Dios, Dios nos usa. Amén. Segundo punto, el poder de Dios es mayor que el poder del diablo. Si usted está apuntando, tiene la buena costumbre de apuntar, apúntelo. Dice, el poder de Dios es mayor que el poder del diablo. Ahora mire el versículo número 13. Pero algunos judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús, como lo hacía Pablo, ¿no? Sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Hermanos, el poder de Dios es mayor que todo. En primera de Juan, y vamos para allá un ratito para que usted lo vea, vamos a ver un ratito estos versículos que son importantes. Primera de Juan capítulo 4, versículo 4, dice la Biblia, hijito, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Amén. Mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Entonces, ¿quién tiene mayor poder? ¿Dios o el diablo? Dios, hermano. Mire lo que dice Romanos 8:31. Vamos para allá. Romanos 8:31. Dice la Biblia, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Ni el diablo puede contra nosotros, hermano. Amén. No puede. ¿Por qué? Porque Dios es por nosotros. Si el Señor está de nuestra parte,
nadie puede estar contra nosotros. Otro texto, Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 3. Este es un bonito texto. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 3. ¿Y quién es el que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Si usted sigue a Dios, si usted sigue el camino de Dios, si usted sigue al Señor, nadie le puede hacer daño, hermano. Amén. Nadie. Porque usted dice, sigue el bien. Último texto, Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8. Dice la Biblia, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Ve que Dios tiene mayor poder que el diablo, hermano. Ve que Cristo tiene mayor poder que el diablo. Amén. Por eso dice que para eso ha aparecido el Hijo de Dios. Hermanos, y aquí vamos a ver en el capítulo número 19 del libro de Hechos, esta ocasión en donde un grupo de judíos exorcistas intentaron invocar el nombre de Jesús como un conjuro mágico. Hermanos, y como le decía la vez pasada, la sangre de Cristo no es un conjuro mágico. Amén. No hay que la sangre de Cristo tiene poder y me voy corriendo al baño para que no me jalen las patas. No. La sangre de Cristo tiene poder porque se me perdió el monedero. No. ¿Sí me entiende? O sea, no es un conjuro mágico, hermano. Más bien habíamos visto que y eso lo vamos a ver hoy, los demonios tienen temor a los verdaderos cristianos. Miren lo que dice el versículo número 14. Estos judíos exorcistas trataron de invocar el nombre de de Jesús. Y miren lo que decía, os conjuro, abracadabra, pata de cabra. Querían hacer conjuros y supersticiones. Os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Y mire lo que decía el versículo 14. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacía esto. O sea, los 7 hijos de este Esceva eran exorcistas y practicaban el exorcismo e invocaban el nombre de Jesús, ¿no? Versículo 15. Pero respondiendo el espíritu malo dijo, no conozco a Jesús, a Jesús conozco y sé quién es Pablo. ¿Y tú quién eres? ¿Qué te crees? Qué terrible, hermano. Hermano, los demonios conocen a los verdaderos creyentes. Amén. Los demonios conocen a los verdaderos creyentes. Entonces, por eso, hermano, cuando hay casos de posesión demoníaca, porque sí se suscitan, hay casos a veces de posesión demoníaca. Ay, pastor, yo nunca he visto. Se suscita, suceden. Pero ¿cuándo se suscitan los casos de posesión demoníaca? ¿Cuándo? Porque hay bautistas que no creen, ¿ah? Hay bautistas que dicen, no, la posesión demoníaca no pasa. Ay, mire, pastor, se le ha metido el demonio a mi sobrina. Además de los pentecostales, porque los bautistas no votamos, dice. Hermano, sí puede suscitarse casos de posesión demoníaca. Pero no, la posesión demoníaca no es por cualquier cosa, pues, hermano. Hay gente que cree que de todo está endemoniada. Que está drogándose, está endemoniado. Que está tomando alcohol, está endemoniado. O que miente, el demonio de la mentira. Estafa, el demonio de la estafa. Si es congresista, el demonio congresista. No. A todos le andan echando demonio. No, hermano.
Sí puede haber casos de posesión demoníaca solo en una situación. La droga, el alcohol, el homosexualismo, esos no son demonios, esas son prácticas pecaminosas. Amén. Son prácticas pecaminosas. O sea que estas personas hacen este tipo de cosas porque su vida está llena de pecado. Pero no es porque el demonio que tiene metido lo hace tomar. Eso es mentira, hermano. ¿Ya? Hay que tener cuidado. Pero sí hay algunos casos en donde las personas se meten a la brujería, se meten al ocultismo, se meten a los chamanes, a leer la hoja de coca y todo lo que tiene que ver con la astromancia, la quiromancia, la hidromancia y todo lo que tiene que ver con la magia. Cuando una persona se mete al mundo de lo espiritual, malo, está abriendo una puerta al diablo para que lo posea. Ahora, evidentemente no es el diablo quien te posee, son los demonios o los principados demoníacos. Pero solo en esos casos, hermano. ¿Sí me entiende? Solo en esos casos. Yo he tenido que ver casos de una chica que estaba endemoniada, estaba poseída, porque en las noches, cuando andaba durmiendo, comenzaba a hablar en lenguas satánicas, hermano. Hablaba sus cosas y andaba flotando en la cama en la noche, hermano. Pum, la tiraban. Flotaba y pum, la tiraban. Estaba endemoniada. Y decían, no, que ella estaba en la... ¿Cómo me dijeron? Estaba en la droga. Ese es el demonio de la droga. No, no puede ser demonio de droga. No hay demonio de droga. Si la persona es drogadicta es porque está en un pecado. Y comenzando a investigar más, la chica había jugado la ouija. ¿Sí entiende? Entonces, por ese tipo de cosas se meten los demonios, hermano. Ahí sí se meten los demonios. Pastor, ¿y qué pasa si hay un familiar, un amigo, un vecino que esté en ese tipo de posesión demoníaca? ¿Puedo yo orar por él? Vaya usted a orar por él. ¿Y lo puede meter usted? Vaya usted nomás. Si usted me avisa a mí con tiempo, yo tengo que prepararme, hermano, en oración también. No es fácil de que no, que tal el endemoniado, me han invitado, me voy a orar y hasta le pongo la mano al endemoniado para que salga. Eso no es así, hermano. Mire estos hombres de acá que se fueron a reprender ese endemoniado. ¿Y qué le dijo el demonio? A Pablo conozco, al pastor Abraham lo conozco, lo paro mirando en YouTube. ¿Pero tú quién eres? Y se le lanzó encima y a golpes la agarraron. A los 7 no pudieron con un endemoniado, hermano. ¿Sí entiende? Porque los endemoniados tienen una fuerza increíble, hermano. Fuertísimo. Me acuerdo cuando fuimos a tratar el caso de una persona que estaba endemoniada. Éramos 2 tratando de cogerle, era una chica delgadita, flaquita. 2 tratando de cogerle, no podíamos, hermano. Tenía una fuerza terrible. Y eso pasa cuando las personas se están metiendo a la brujería. Entonces, si se suscita un caso como ese, hay que primero ponerse en oración. Hay que ponerse en ayuno y oración. Y no ir solo. Ir con 2, 3, 4, 5 hermanos también espirituales. No cualquier carnal se va a... que yo lo reprendo, pastor. Así como uno una chica estaba endemoniada, van y le piden a un pastor que mande unos seminaristas a orar. Y van 2, un seminarista soltero y uno casado, y el casado es el líder. Y dice, vamos a orar, se lo lleva. Y vamos a orar por ti, para que el demonio salga y para que te conviertas a Cristo. Y la endemoniada la mira y dice, ¿tú qué vas a orar por mí si tú le andas pegando a tu mujer? Callado se quedó, hermano. Calladito se quedó. Y el que oró fue el otro no pudo orar. Porque los demonios conocen, hermano. Por eso cuando hay un caso de endemoniado así, avísame para ir con los líderes, ¿sabes? Para que me vayan tratando los pecados de todos. Y si no, te llevo a ti para saber qué haces. Pero eso pasa. Por eso, hermano, no es cualquier cosa que si está endemoniado me voy yo, oro. No. Hay que estar en mucha oración.
Hay que estar en oración, hay que estar en ayuno, hay que estar en comunión con Dios y principalmente bajo el respaldo de la iglesia local. Que la iglesia local también está orando por la persona o por el grupo de personas que van a orar por un endemoniado. Amén. Porque la Biblia dice: las puertas del Hades no prevalecerán contra Abraham. ¿Eso dice la Biblia? No. La Biblia dice: las puertas del Hades no prevalecerán contra los diáconos. ¿Eso dice la Biblia? No. La Biblia dice: la puerta del Hades no prevalecerá contra la iglesia. Así que cuando hay un caso de estos, la iglesia tiene que estar en oración por los que van a ir a orar. Amén. Y si se suscita un caso en la iglesia, hay que tener mucho cuidado también. Falta que esté en un culto y se caiga uno allí y haga su show, porque al diablo le gusta hacer show, hermano. Entonces yo no voy a decir: ciérrame la puerta, nadie se va acá. Van a estar asustados, hermano. Ahí se van a arrepentir todo lo que no se arrepienten durante la semana. Ay, suelta, van a querer romper la puerta, hermano. No, pues. Solo se tendrían que quedar hermanos que sean espirituales. Amén. Porque no es fácil, hermano, orar por una persona endemoniada. Y estas son cosas que a veces los bautistas no enseñan, no tratan, pero son cosas que pasan. Son cosas que suceden. Y a veces no se enseña. Por eso, hermano, ¿y por qué es tan importante enseñar esto? Porque a veces cuando pase, ya tenemos un conocimiento de cómo hacerlo. Porque pasan cosas muy, no podemos decir extrañas, sino sobrenaturales, demoníacas, hermano. Demoníacas. Un día estábamos orando por un endemoniado, hermano, y el endemoniado estaba en una silla así como esa, y comenzó a irse para atrás, hermano, sin que nadie lo jalara. Sentado se iba para atrás. Terrible, hermano. Y yo me moría de miedo, chiquillo. Tenía mis 15 años. Yo me moría de miedo. Yo estaba que me iba para la puerta para irme. Y me agarraron: ven tú para acá. Y me dijeron: tú oras acá. Y me pusieron ahí a orar. Y yo estaba con miedo, hermano. Empecé al ladito del endemoniado y me fui hasta el final ya, de miedo. Pero, hermano, suceden cosas extrañas. Hay algunos que estamos orando y se apagan la luz, se prende la luz, se apaga la luz, se prende la luz. Ay, electrodunas. Son los demonios, hermano. Conocí el caso de un endemoniado que decía: yo tengo poder. No, que sí, mira, prendí, señalaba, prendí y apagaba la luz. Son cosas demoníacas, son cosas espirituales. Pero hay gente que dice: ay, vamos a ver actividad paranormal. Actividad paranormal. Yo quiero ver actividad paranormal. Si tú como cristiano quieres ver actividad paranormal, pues tú eres un cristiano anormal. ¿Sí me está escuchando? Porque ¿cómo un cristiano va a querer mirar cosas del diablo? Amén. Hoy se acabó el amén, dígame, hermano. ¿Cómo un cristiano va a estar queriendo ver cosas del diablo, hermano? Cosas de invocaciones. Ay, que ya salió el hijo de Chucky. Porque primero salió la novia, ahora ya salió el hijo. Ay, el hijo de Chucky, vamos a ver. Y andan mirando tonterías, hermano. Un cristiano no puede estar mirando esas cosas. Amén. No puede estar mirando. Ay, no, que vamos. Anda mirando eso y después andas queriendo que todos te acompañen al baño, cobarde. De puntitas andas corriendo para no despertar al cucu. Porque el cristiano, hermano, no debe mirar esas cosas. Ay, que yo miro porque yo sé que todo eso es así, inventado. ¿Tú crees que eso es invento? ¿Sabes qué? Tú hablas de ignorante, porque tú nunca has estado en una posición demoníaca. Porque tú no sabes qué cosa es una posición demoníaca. Por eso de ignorante hablas. Pero el día que tú estés, o el día que tú veas cómo es una posesión demoníaca y cómo las personas se ponen, hermano, es terrible, el ambiente es terrible. El ambiente se siente pesado. Suceden cosas feas, hermano. Y un cristiano sale mal de ese ambiente. No sale bien. Porque no está la presencia de Dios. Sale incómodo, hermano. Pero hay cristianos que les encanta la película de terror.
No se conforman con mirarse en la mañana, quieren seguir viendo la película de terror. Ay, que sí, que a mí no me hace nada. A ti, no, ¿qué te va a hacer? Si ya sabemos cómo eres, carnal. Es como añadirle una raya más al tigre, igualito. No, que esa película a mí no me hace daño. Ah, ¿tú qué te crees? Mira, si a Salomón siendo inteligente, si a David siendo un hombre conforme al corazón de Dios, si a Moisés siendo un hombre de Dios, el pecado los tumbó, ¿tú qué te crees? ¿Sí me está escuchando? Por eso, hermano, no llenes tu mente de basura. Amén. No llenes tu mente de basura, hermano. De cosas que no te van a edificar. De cosas que no vas a crecer en nada. Cosas que no vas a aprender nada, hermano. ¿Sí me entiende? No, que la otra como... No me acuerdo, tengo un primo que anda mirando tonterías. Por eso yo... ¿Cómo era? No sé. Bueno, después una serie de terror que andan mirando, ay, ya viene el último episodio en Netflix, el último episodio, y andan preocupados porque salga el último episodio. Hermanos, los cristianos no miran películas de terror. No. ¿Amén? Ahora, si tú quieres ver, ese es tu problema, ya sabemos cómo eres. Ya sabemos cómo es tu carnalidad. Y ya sabemos tu ignorancia. Porque en esas películas de terror, hermano, esas películas, ¿tú crees que eso se lo inventan así porque se lo inventan, porque se le da la gana inventar? No, hermano. Todas esas cosas son cosas reales. Eso es actividad paranormal. Eso sí, todo eso es grabado, pues son películas. Pero todo eso, ¿de dónde sale? ¿De la mente? No, todo eso son historias verdaderas, reales, de gente que trabaja en el ocultismo, de gente que tiene pacto con el diablo. Y tú feliz haciendo tu devocional con una actividad paranormal. Ay, pastor Sabino molesto. No, pero te tengo que enseñar para que dejes de ver. Amén. Para que dejes de ver. Ay, que residencia y que los muertos vivientes. ¿Para qué quieres muertos vivientes? Si tú andas muerto ya en tu vida espiritual, revive más bien con la vida de Cristo. Qué terrible, hermano. Entonces la gente habla por ignorante, porque no conoce. Pero estas cosas son verdad. ¿Usted cree que la Biblia se ha inventado esta posición demoníaca? Si esto la Biblia dice, porque es verdad, porque eso sucede. Y nosotros como cristianos no queremos tener nada con las cosas del diablo. Amén. Hoy nadie acá te están metido. ¿En qué están metidos, hermano? Nosotros no queremos tener nada con las cosas del diablo. Amén. Nada. Hay que apartarse de esas cosas, hermanos, inmundas del diablo y de sus demonios. Aparte que usted parece pentecostal. Yo no soy pentecostal, yo soy bautista y más que tú todavía. Solo que a mí me han enseñado bien. A ti te han enseñado mal. Coge esa. Ahora mira lo que dice el versículo 17. Y el hombre en quien, 16, y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de casa de ellos heridos y desnudos. Claro, hermano, qué tremendo ese hombre, ¿no? Está bien demoniado. Verso 17. Verso 17. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor de ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Hermanos, tercer principio, aquí termino, el poder de Dios. Primer principio, Dios desea usar hombres poderosamente. Segundo principio, el poder de Dios es mayor que el poder del diablo. Y tercer principio, el poder de Dios es para cambiar a las personas. Cuando miraron cómo era el poder de Dios que expulsaba a los demonios de la gente, dice el versículo 18, y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Estas personas eran brujos. Brujos. Era gente perversa, gente engañada. Estos eran guionistas de películas de terror. Gente que había hecho pacto con el diablo. Que venían, ¿qué dice? Confesando. ¿Qué significa confesando?
hablando. ¿Y por qué tenían que confesar? Por dos cosas. Número uno, porque confesar es aceptar su pecado. Nadie puede arrepentirse hasta que no acepte que es pecador. Pero número dos, confesar también era porque estas personas brujos, estos brujos, trabajaban en prácticas demoníacas ocultas. Amén. Prácticas demoníacas ocultas. Y estos brujos creían que los misterios tenían que ser guardados en oculto, porque cuando se hablaban, perdían su poder. Por eso que ellos venían confesando, para que se perdiera el poder de las tinieblas, lo oculto saliera a la luz. Y dice versículo 19, asimismo muchos de los que habían practicado la magia, trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era de 50,000 piezas de plata. 50,000 piezas de plata era más de $10,000, hermano. Ah, pero eso no es mucho. ¿Cómo que no es mucho? En la época de Pablo, el sueldo diario era de 20 céntimos. Quiere decir que a la semana ganaban ellos sol 40. Al mes ellos ganaban 6 soles, un poco más, entre más y menos, 6 soles mensual. Al año ellos ganarían ¿cuánto? 72 soles. Estamos hablando de $10,000, más de 30,000 soles, hermano. Era muchísimo dinero para aquella época. ¿Y qué hicieron estos brujos? Trajeron su libro de magia y los quemaron. ¿Por qué? Porque dieron fruto. Amén. Dieron fruto de cristianismo. Hermano, cuando uno viene a Cristo, uno bota, uno quema lo que no vale. Ese es fruto. Amén. Ay, pastor, pero este es mi guairuro. Yo no lo uso, pero yo lo guardo porque este fue mi primer guairuro. Yo soy cristiano, yo no creo en esas cosas, pero lo ando guardando. ¿Y para qué guardas? Bótalo, quémalo. ¿Sí me entiende? Ay, pastor, esta es la foto de mi exnovia. Esta es la foto de mi... Me he convertido al Señor, pero ahí lo guardo, pues. ¿Para qué guardas? ¿Está escuchando o no está escuchando? Hoy nadie escucha. ¿Escucha o no escucha? Queme esas fotos. Rómpelo. Si usted tenía pantalones pegados, ¿está escuchando? Si usted como dama tenía pantalones pegados, usted tenía ropa ceñida, usted le gustaba andar con el ombligo afuera, si usted le gustaba la minifalda, esas cosas tiene que botarlas, porque una hija de Dios no se viste así. Ay, lo ando guardando para cuando baje de peso. No, pastor, que yo quiero ver nomás cómo me queda. ¿Sabes qué? ¿Sabes por qué se murió la esposa de Lot? Porque ella salió de Sodoma, pero Sodoma nunca salió de su corazón. Tú puedes haber salido del mundo, pero tal vez el mundo está metido en tu vida. Por eso, si tú eres cristiano, todo lo que es del mundo lo botas, lo quemas, lo sacas. No tiene que haber recuerdo de las cosas mundanas. ¿Amén? Ay, pero es que mi abuela me heredó esta baraja para leer las cartas. Es un recuerdo nomás. ¡Quémalo! Soy del diablo. ¿Amén? Ay, pero pastor, ¿cómo voy a romper mi última cena? Tan linda. Yo no adoro ídolos, pastor. Yo no adoro ídolos. Pero mire, la última cena, ¿cómo lo voy a romper? Está ahí en mi mesa y yo no lo voy a romper. Quémalo. Yo no te he dicho que lo rompas. Quémalo. ¿Para qué lo vas a romper? Quémalo. Es que no puedo. Tráemelo. Yo te lo quemo. Pero andas guardando tonterías ahí.
Ay, que el Sagrado Corazón, el Sagrado Corazón. No, yo no creo en eso, pero ahí tengo el Sagrado Corazón todavía. Cosas que no valen, cosas que no sirven, cosas que son del diablo. Hermano, cuando uno es cristiano, cuando uno es hijo de Dios, rompe con el pecado, rompe con el mundo y da fruto digno de arrepentimiento. Tú que andas guardando tus canciones de salserín. Ay, que yo no, pero ahí lo tengo, pastor, yo no canto, pero ahí lo tengo ¿para qué quieres esa basura? Tu CD del mundo. ¿Sí me está escuchando, hermano? Tu CD del mundo. Que Carmencita Lara. ¿Y cuántas canciones basura del mundo? Que no, yo no lo escucho, pero lo tengo guardado todo mi... ¿Para qué? Esta gente, hermano, cuando se convirtió, cuando el evangelio llegó, rompió con el mundo. Nosotros tenemos que romper con las cosas del pecado. Amén. Hermanos, seamos determinantes. Seamos cristianos de verdad. Esta gente dio fruto digno de arrepentimiento y la gente se dio cuenta. Versículo 20. Así crecí y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Cuando hay cambio, cuando hay transformación, hermano, la palabra de Dios crece. Porque la gente se da cuenta, la gente sabe si eres cristiano de verdad, la gente sabe si eres un arrimado en la iglesia, la gente sabe si eres un hipócrita disfrazado, la gente lo sabe. Pero también la gente sabe cuando Dios hace una obra en tu vida. Y vienen y se convierte. Y tu testimonio es muy importante para que otros puedan venir al Señor. Amén. Así que, hermano, aprendamos. El poder de Dios es grande. Y así como Dios usó a Pablo, Dios nos puede usar a nosotros como instrumentos. ¿Qué necesitamos? Ponernos en la mano de Dios. Amén. Cuando nos ponemos en la mano de Dios, Dios nos va a usar poderosamente como Pablo, hermano. Vamos a orar.